¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en otra emisión de su programa Criterios. Para esta ocasión estaremos dialogando sobre realmente cómo quedó El Salvador en sus diferentes áreas al final del año 2021. Por ejemplo, ¿cuál fue el problema que a la gente le preocupó? ¿Será que el gobierno ha mejorado, ha disminuido en su popularidad? ¿La economía sigue estando estable? ¿Qué opinan los salvadoreños? Eso y más, nosotros estaremos analizando los criterios con Luis Contreras, quien es analista político y consultor internacional. Muy buenas noches, Luis Contreras. Buenas noches, un gusto estar nuevamente en tu programa y creo que es el primero del 2022, ¿verdad? Sí. Que los acompaño. Ya aquí listo para el análisis. Desde luego, y bueno, vamos a entrar entonces en materia respecto a que hace exactamente 11 días la UCA saca la encuesta, ¿no? Para ver cómo andamos en materia de percepción de cómo está funcionando el gobierno. Si los problemas se han resuelto, si algo ha bajado o ha subido. Entonces, empecemos con lo primero. La UCA menciona que para los salvadoreños el principal problema actualmente es la delincuencia. ¿Quiénes piensan eso? El 22.1%. Pero nosotros nos preguntamos, respecto a años anteriores, ¿esto es bueno o esto es malo? Sí, la encuesta de la UCA indudablemente que son datos, todo tipo de encuestas nos sirve como un parámetro para el análisis en diferentes aristas. Ya que tú mencionas la cuestión de la delincuencia, obviamente, por ejemplo, en violencia homicida ha habido una disminución, hasta el 17 de enero se tenía un 2.2 de asesinatos diarios, en diciembre el promedio del mes fue 2.8, es decir, estamos todavía a la baja en comparativa de diciembre del año pasado. Sin embargo, el delito de oportunidad, algo que se le conoce como el delito común, siempre fluctúa en el ambiente. Robos, hurtos, transporte público. Vimos como en diciembre siempre hubo parejas de criminales y grupos que asaltaban a personas en los autobuses, y esa percepción de las personas de los aguinaldos que eran buscados por los malhechores, obviamente sentó mucho, me imagino, para la opinión que se virtió y que la delincuencia ha vuelto a resurgir. A eso agreguémosle la parte política, obviamente la oposición buscando legitimar el plan de seguridad, etcétera. Sin embargo, es muy buena la encuesta en el aspecto que los gobiernos, sea cual fuere, sea de la UCA, la Vidia, hay una infinidad de casas encuestadoras que reflejan datos, sirven de instrumento para lograr focalizar las políticas gubernamentales que vayan a mejorar ese espacio en el cual la población hizo ese señalamiento, en este caso la seguridad, ¿verdad? Habría que ver las otras áreas, la parte económica, sanitaria, en la cual parece que el de la UCA, la sanitaria, menciona en salud que es de las mejores evaluadas. El ministro Laví destaca básicamente por ser uno de los funcionarios mejor evaluados hasta la fecha. De hecho, otro punto muy importante, ya que menciona el caso de la economía, sí. La gente menciona, el 19.7% de la gente menciona que la economía sigue siendo un problema. Vamos con la misma pregunta, ¿la economía ha mejorado o ha empeorado? Lo que pasa es que eso es bien general en mencionar. A nivel macro, El Salvador creció arriba del 10% el año pasado, según datos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera. Es decir, eso no se puede olvidar, es decir, que se está materializando inclusive el sector industria. Han habido estudios del sector privado, no gubernamental, que han vertido datos interesantes de cómo el sector industria ha crecido arriba del 60%, es decir, ha habido un crecimiento exponencial muy bueno para el país. Obviamente, si nos ponemos a individualizar cada caso, siempre va a haber personas que obviamente duermen en la calle, otras personas que ganan el salario mínimo, etcétera. Lo que sí no se puede olvidar es que este año ha repuntado muchísimo el alza en diferentes productos de la canasta básica. También vimos el combustible, como el día de hoy tuvo un alza considerable. A eso no podemos también obviar que tiene mucha injerencia de índole geopolítico, lo que está pasando en el conflicto Ucrania, Rusia, Estados Unidos. Esas tensiones internacionales siempre generan esa
ese alto costo muchas veces. ¿Por qué nos influye? Porque recordemos que estos países, al ser productores también de petróleo, obviamente, y son los que manejan este andamiaje de suministración y todo, quieras o no, una posible guerra genera esa incertidumbre. Ya no se diga si llega a haber una guerra, esperemos que no sea así, porque obviamente todo el globo terráqueo se ve afectado de una u otra manera. Ese es el problema, porque nosotros no somos un país productor de petróleo y de otros minerales que son importados de otras latitudes, y eso hace generar una dependencia en nuestro país, así como casi toda Centroamérica, de estas grandes naciones. Y sí, indudablemente la población se ha estado quejando mucho del alto precio, los costos. Pienso que el gobierno debería de implementar una política de ser un ente controlador de la canasta básica de los precios, porque recordemos que aquí se dan muchas situaciones en las cuales ya sea negocios pequeños, medianos, tienen una elevación de precios y muchas veces la defensoría del consumidor no se percata de ello. Pienso que la denuncia ciudadana es importante también para lograr equilibrar en ese aspecto el poder adquisitivo que se tiene en la fecha. Todavía hay muchas personas desempleadas debido a la pandemia, otras personas que las han despedido, y en cierta medida ver un efecto paliativo, controlador del gobierno en cuanto al alza de precios, y ver por qué está sucediendo también. Porque muchas veces al no haber un paro sobre esto, los negocios siguen aumentando de ciertos productos y se vuelve una costumbre, lamentablemente, y eso no se puede permitir a nivel legal. Pero sí tenemos que estar conscientes que si los precios han aumentado, también es por situaciones, es decir, por condiciones externas, ¿no? Ajenas a nosotros. No, cuando me refiero cuando son productos internos. Okay. Exacto. No, obviamente la cuestión de la gasolina es bien complicada. Ahí sí siento que no puede existir un control gubernamental. Sin embargo, con productos que se pueden estar generando acá, queso, crema, que últimamente he visto en redes sociales inclusive cómo las personas están quejando con respecto a ese aumento, y así sucesivamente otro tipo de productos de primera necesidad que obviamente son vitales para la alimentación de las familias. Desde luego. También algo bastante general es que la encuesta menciona que el 53.6% de la población considera que El Salvador en 2021 estuvo mejor a comparación con 2019 y con 2020. Y cada uno de las áreas menciona por qué está mejor. Si dice que está mejor, ¿por qué? El 42.9% menciona que es gracias a la gestión del actual presidente Nayib Bukele. El 15.9% menciona que es porque mejoró la seguridad, y el 8.6% porque mejoró la economía. Hay otros indicadores, ¿no? Pero esos son como los tres principales por los cuales la gente considera que las cosas están mejorando. Sí, indudablemente la administración pública le compete al presidente y a sus funcionarios. ¿Usted cree que en efecto es por eso que la gente piensa que estamos mejor por el presidente Nayib Bukele? Y que recordemos que no se puede obviar, digamos, una opinión con ese tipo de preguntas si tenemos una dependencia de un gobierno, es decir, estamos bajo ese andamiaje gubernamental, sea el presidente que fuera. Si hubiera sido un mal manejo, en este caso de la pandemia, que creo que la percepción de la población es esa, estuviera reprobado como está sucediendo en otros países, o una baja aprobación. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Estados Unidos, como el presidente Biden tuvo reprobada su gestión en el primer año de gestión, y es acá donde la población identifica ciertas aristas públicas que han sido de beneficio, por ejemplo el esquema de vacunación, por decir algo. Creo que todos lo pudimos evidenciar, tal vez eran pocos los salvadoreños o ninguno, quizás no he escuchado una queja a la fecha con respecto al procedimiento de vacunación. Bueno, en mi caso igual, en 10 minutos ya estaba fuera de la tercera vacuna, es decir, y a nivel centroamericano indudablemente ha sido muy bueno el esquema de vacunación, también el abastecimiento de medicinas, siento que ha sido muy acertado también, que a tal nivel que todavía quedó a disposición para poder donar unas a Honduras, ¿te recuerdas? A una región de Honduras. Sí, claro. Y eso es bueno porque cuando realmente se focalizan los recursos, se puede inclusive hasta ayudar a otros países, como fue el caso de la vacunación. Y así como la población se va a esa evaluación, y obviamente lo vemos reflejado también en la evaluación presidencial, vemos una aprobación del 7.54. Obviamente, a comparación de diciembre, ha disminuido casi un punto porcentual, un poco menos. Sin embargo, a la fecha vamos para ya casi el tercer año de gestión. Sí, y creo que ningún presidente había logrado esto. Es un análisis interesante. Y quizás lo que se refleja en todas las encuestas hasta la fecha es la ley Bitcoin, quizás es la que menos aceptación ha tenido.
Imagino que hizo falta más, yo lo mencionaba anteriormente, hizo falta más una campaña educativa al respecto. Es decir, haber impuesto como ley, tal vez las personas a nivel general lo sintieron muy impositivo, sí, claro. Es decir, y con mucho desconocimiento del tema. Creo que eso ha sido lo reprobado del gobierno actual. Sin embargo, vemos que en la aprobación presidencial no ha tenido mayor afectación. Sí, desde luego. Bueno, nos vamos a trasladar a una pausa comercial y al volver nos encantaría analizar también si ese 15.9% en que la población dice que mejoró la seguridad, en efecto, ha sido así. Así que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos en su programa Criterios analizando la encuesta que sacó recientemente la Universidad José Simeón Cañas, UCA, y nosotros queremos ver realmente a partir de qué criterios y qué análisis se le puede dar a cada uno de los indicadores. Para esta sección, nosotros comenzamos analizando si en verdad mejoró la seguridad, ya que el 15.9% de la población acepta que en comparativa con 2020 estamos muchísimo mejor. Luis Contreras, ¿esto es cierto? Sí, sabemos de que definitivamente el plan de seguridad del gobierno actual vino a hacer una diferencia en comparación a gobiernos anteriores, desde la presencia policial también, militar en este caso. Claro. Hemos visto una mayor participación, una dinámica de la FARES en los territorios, incautaciones de droga, a nivel, se puede decir, global, bastante general, se han logrado muy buenos resultados. La violencia homicida, su disminución quizás ha sido el factor clave en cuanto a esa buena evaluación. Sin embargo, hay un reto importante que es la sostenibilidad de esto, inclusive seguir esa disminución. Otro que la gente, obviamente siempre el golpe al bolsillo va a ser muy duro, que son las extorsiones. ¿Qué plan se va a tener para lograr neutralizar este flagelo delincuencial que tiene décadas de afectar a la población, inclusive a nivel del sector transporte, todo tipo de negocio, incluso Fusadas en su momento, hace años atrás, hizo un reportaje, primero una encuesta, después el documental, acerca de cómo las extorsiones golpean más a los micro y medianos empresarios, no a las empresas grandes. Obviamente es más difícil tener el acceso a extorsionar a un gerente de una transnacional, por ejemplo. Sin embargo, los negocios pequeños son los de mayor afectación, y eso agreguémosle también que venimos de la pandemia, muchos han cerrado, otros han vuelto a abrir con muchas deudas de por medio. Es decir, no ha sido sencillo, y a eso le agregas el factor de la extorsión. Siento que va a ser como un reto importante de cara a lo que queda de la gestión gubernamental, porque ya vimos que la violencia homicida ha disminuido. Sin embargo, la extorsión quizás es otro flagelo, y también la cuestión de los desaparecidos. Obviamente hay muchas personas que la policía las encuentra, sin embargo hay otros que vemos una violencia instrumental de por medio. Esa se conoce básicamente cuando hay una planificación como tal y después aparecen en fosas comunes. Habría que ver qué es lo que está sucediendo en ese aspecto. Pero a nivel general se han tenido logros importantes, y eso también ha ayudado a que la parte económica mejore en el país a nivel macro. Hablábamos en el primer segmento de que individualizar cada caso va a ser muy complejo. Es decir, muchas personas podrán decir que tal vez su situación económica no ha cambiado,
y por eso es que el país está mal, lo cual tampoco es así. Es decir, en todos los países vamos a ver gente de escasos recursos, a diferencia de países petroleros, quizás incluso en Estados Unidos vemos gente durmiendo en las calles. Es decir, es una situación bien compleja la parte de inversión social para las personas. Sin embargo, creo que el país ha dado pasos importantes y se camina hacia ese rumbo, a hacer la diferencia de años anteriores. Perfecto. Continuando con esto, hay otro factor muy importante y que se menciona si la pobreza se ha mantenido, ha aumentado o ha disminuido. Lo que se menciona es que el 47.8% de la población cree que la pobreza sigue igual. ¿A qué factores le debemos esto en caso de ser cierto? Sí, definitivamente no podemos obviar. Mire, yo creo que la pandemia va a ser siempre un factor que va a estar presente en el análisis. No se puede culpar directamente al gobierno. De cuestiones económicas. No, a eso voy. Obviamente la pandemia, del momento que afectó a nivel mundial, cada gobierno de forma individual, dependiendo del país, ya sea Honduras, El Salvador, la India, Estados Unidos, el hecho de la capacidad de responder ante esa emergencia sanitaria ha sido diferente. Cada país, no se puede decir un país lo hizo sumamente excelente. Por ejemplo, en su momento Suecia, cuando estábamos en pandemia, yo recuerdo que los infectólogos suecos le apostaron mucho a la inmunidad de rebaño. Sí. Y ellos decían que dentro de año y medio iban a ver los resultados. Y básicamente era una prueba y error. Vimos también la señora Arden de Islandia, sí, claro. También que en ese momento era felicitada por el buen manejo, después tuvo un repunte. Es decir, ha sido algo bien complejo que indudablemente y que no se puede negar que afectó a la parte económica. Muchas empresas cerraron, gente que tuvieron que despedir, gente que tal vez le bajaron el salario en su momento para reducir costos, y eso en cierta medida le vienes a contraponer el alza de precios de la canasta básica de este año, viene a generar eso. Y creo que para la encuesta esta todavía no estaba tan altos los precios de la canasta básica. Quizás hubiera sido mayor el porcentaje que hubiera mencionado, que la economía del país no está bien en ese aspecto. Pero eso es una serie de factores, es decir, se puede decir que son diferentes aristas que hay que meter en el análisis, y que obviamente los gobiernos tienen no la necesidad, sino que la obligación de dar respuesta a emergencias, porque pudo haber sido una emergencia sanitaria. En su momento puede ser un terremoto, en su momento puede ser un maremoto y cualquier cuestión de índole natural o una erupción de volcán, obviamente primero que nunca pasa en el país. Sin embargo, esa capacidad de respuesta de los gobiernos es la que va a sentar un precedente para una posterior recuperación económica, ya sea lenta o acelerada. Es importante mencionar que este año el gobierno tiene ese desafío de buscar ese crecimiento, porque, por ejemplo, a nivel del turismo, siento que El Salvador se ha posicionado en el mapa internacional con esto de Subcity. Creo que está sonando mucho y eso es muy bueno, porque vemos muchos inversores extranjeros que están viniendo al país. ¿Vemos un aumento del turismo? ¿Cómo? ¿Vemos un aumento del turismo? Sí, definitivamente ya se está como normalizando como era antes, estas playas conocidas como el Tunco, el Sunsal, etc. Sin embargo, El Salvador es más que playa. Siento que es ahí donde el Ministerio de Turismo debe de impulsar y generar otras opciones también, porque quieres o no, el turista, no solamente el nacional, sino que también el extranjero, genera ingresos, genera fuentes de empleo. Hay que dinamizarlo mucho, porque el crecimiento económico de los países no va a depender solamente de la industria, no va a depender solamente de un elemento, sino que son varios elementos que al final generan ese engranaje que va dinamizando y haciendo crecer la economía en los países. Ahora bien, se mencionaba que El Salvador creció al 2021 al 10%. Entonces, ¿podemos mencionar que este 10% ha permitido que el empleo aumente o es que se ha mantenido igual? No, indudablemente ese crecimiento que solo tuvimos detrás de Panamá y por encima de otros países centroamericanos ha permitido, como lo mencionaba hace un momento, de un estudio que hizo la Cámara de Comercio, que el sector de industria creciera arriba del 60%. Es decir, se puede decir que estas organizaciones, fundaciones, muchas veces nacionales e internacionales, hacen esos estudios y reflejan buenos datos. Es decir, no es solamente una propaganda gubernamental la que estamos viendo. Sin embargo, sabemos que el efecto rebote este año obviamente no se va a crecer al 10%, va a ser menos. Ver cómo se puede sostener en el tiempo y lograr ir aumentando ese crecimiento nuevamente. La recuperación obviamente va a ser muchísimo mejor que la de los países vecinos. Sin embargo, creo que la visión que tiene el presidente actual de El Salvador
puede lograr mayor inversión, acuerdos internacionales. Hemos visto cómo se está acercando a otros países que tal vez en el pasado no se les tenía en cuenta y ver de qué manera puede beneficiar esto a nuestro país. Veamos también una situación de carácter económico. Se menciona entre la población que uno de los mayores errores ha sido el Bitcoin, por una parte. Sí. Por otro lado, se menciona, no es que haya sido un error, pero sí faltó muchísima educación. Sí. ¿Por qué lo menciono? Fíjense qué interesante. La encuesta menciona que cuando a la población se le pregunta qué es un Bitcoin, el 22.1% no sabe qué es. Y en cuanto a la confianza, el 34.8% menciona que no hay ninguna. Es que ese es el detalle, todo tiene que ver con el desconocimiento. Si tú no conoces algo, obviamente desconfías. Y yo creo que hasta muchas personas todavía desconfían de pagar en línea, por ejemplo, por tu tarjeta de débito o crédito, porque si haces una compra en Amazon, etcétera, por ejemplo, yo desconfío muchas veces, prefiero hacerlo a través de intermediarios, de otras empresas que hay intermediarios. Sin embargo, faltó mucha cuestión educacional. Pienso que esa celeridad con la que se impuso la ley Bitcoin no fue la correcta, y eso ha hecho que la población no esté no tenga esa apertura hacia esta criptomoneda. Sin embargo, eso no quiere decir que la criptomoneda sea mala. En otros programas hemos mencionado eso, como a nivel mundial se está utilizando. Incluso Filipinas en su momento logró subsistir muchas familias en plena pandemia gracias al Bitcoin. Obviamente la visión que se tiene es una descentralización y ya no una dependencia tanto del dólar, que evidentemente eso no le conviene a los bancos privados, a los gobiernos. Fíjate que es muy interesante, porque las criptomonedas las promueven mucho personas que tienen una tendencia ideológica a esto que se le conoce como el anarcocapitalismo, que es una ideología política en la cual busca menor injerencia del Estado en la vida de las personas. Inclusive hasta promueven una seguridad privada. Siempre el Estado no se mete en la vida de las personas, es mejor para ellos. Y vemos los fundadores de Facebook, por ejemplo, son fans de la criptomoneda, y así una serie de empresarios norteamericanos y otros países que obviamente poseen mucho caudal económico. Por eso es el punto de inflexión acá, que no es que sea mala la criptomoneda. Obviamente la forma de invertir no es sencilla. Vemos cómo hasta la fecha parece que el gobierno ha tenido ciertas pérdidas en esa inversión. Habría que ver si va a tener una pronta recuperación, porque a la larga, de verse ese fenómeno y obviamente una posición política haciendo media de que se está perdiendo el dinero de la población en esa inversión, eso le puede pasar factura al presidente, indudablemente, en vez de que no le pega nuevamente el alza del Bitcoin. Ok, vamos a continuar dialogando sobre las opiniones que la población tiene respecto al Bitcoin, pero no sin antes irnos a una pausa comercial, así que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Siempre tomando en cuenta la opinión de la población en la encuesta de la UCA, estábamos dialogando en el bloque anterior y analizando los criterios sobre por qué las personas piensan que el Bitcoin ha sido una buena o ha sido una mala idea. Ahora bien, cuando se le pregunta a la población realmente el Bitcoin a quién beneficia, es interesante analizar lo que responden. Fíjense, el 25.6% dice que beneficia a los ricos, el 20.5% al gobierno, y el 19% menciona que esto es beneficio para los inversores extranjeros más que para la misma población en general. ¿Es esto así? Obviamente no es de esta forma, no es tan así. Claro. Sí, definitivamente. Por ejemplo, te ponía el ejemplo de Filipinas, como es un país en el cual la criptomoneda ha tenido mucha difusión.
aprovechando que casi el 70% de los adultos no tienen cuentas bancarias formales, la criptomoneda viene a ser una opción más. Lo que pasa es que el desconocimiento y ese nivel de sofisticación, llamémosle, o tecnológico, también hace que las personas sientan aversión a la criptomoneda. Y obviamente no es fácil. Por eso era sumamente importante una educación tanto gubernamental y otras instancias que estuvieran interesadas en invertir en la criptomoneda para no tener un rechazo tan grande como se ha tenido en el país con respecto a eso. Porque fíjate qué interesante, a nivel latinoamericano, según las encuestas en abril de 2021, en Latinoamérica tenemos a Perú, Chile, que son de los países que más utilizan criptomoneda, Brasil, por ejemplo, en otras latitudes tenemos a Nigeria, Vietnam, Filipinas, y qué interesante que no son potencias mundiales. Es decir, viene a generar una descentralización del dólar y de sus monedas locales. Por eso, en cierta medida, a los gobiernos no les conviene el uso de la criptomoneda. Sería interesante, pienso yo, que el gobierno pudiera difundir más lo que está sucediendo, por ejemplo, en el SONTE, donde hay propuestas que aceptan Bitcoin desde hace 3, 4 años, sí, claro, que se implementar la ley. ¿Por qué menciono esto? Porque eso incentivaría a otros negocios pequeños a utilizar la criptomoneda, a ver las ventajas que se tiene. Pero si solo lo aplicas como ley y no das mayor opción de apertura, de conocimiento a la población, siempre se va a tener esa tendencia de aversión hacia el Bitcoin en este caso. Y tienes también las noticias diciéndonos que está cayendo y que el gobierno está perdiendo millones. Es decir, la gente va a tener mayor aversión. Por eso es importante, en cierta medida, tratar de equilibrar eso y ver los beneficios que se tienen. Indudablemente también las desventajas. No podemos negar que hay desventajas, sí, y por eso sería bueno que, mira, entre más transparente sea un gobierno, creo que la población lo valora más en ese aspecto, porque tampoco puedes tirar cortinas de humo a todo lo negativo que se pueda presentar, ya sea de esta política monetaria o de otra, por decirte algo. La oposición se ha aprovechado mucho de esto. La oposición se ha aprovechado. Definitivamente que sí. Recuerda que si tú eres opositor de un gobierno, sea el que sea, difícilmente vas a apoyar una política gubernamental, porque obviamente eso viene a potenciar a tu oponente o adversario político. Más que día a día, estamos viendo que estamos en 2022, ya vamos hasta el 2023, en la antesala de las elecciones del 2024, e indudablemente a la oposición no le conviene que el gobierno actual siga teniendo buena aceptación, buenos logros en diferentes políticas gubernamentales, no solamente en esto que estamos mencionando, sino que en obras públicas, salud, etcétera. Es decir, se va a buscar de legitimar, y ese es un tira y encoge que siempre se va a tener a nivel político. Vemos también cómo el gobierno deslegitima a la oposición, que hoy ya se ha quedado a partidos muy pequeños. Se habla de una futura cancelación de Arena y el FMLN, sí, claro, y eso siempre va a estar en el ambiente, y podría darse definitivamente para anularlos políticamente. Sin embargo, a nivel electoral creo que no sería ni necesario, porque difícilmente, ya nos pasamos a la parte electoral, estos partidos no van a recuperar esa credibilidad, y por el contrario vemos cómo se están inclusive renunciando y declarándose independientes muchos de sus concejales, alcaldes de las pocas municipalidades que ellos lograron ganar en las elecciones pasadas. Ok, aquí quiero que podamos ver, digamos, se puede caer en una especie de contradicción respecto a la situación de seguridad. Se menciona que la población en sus lugares de vivienda, ¿no?, en sus comunidades, sí, se siente más segura. Esto estamos hablando del 59.2% se siente más segura. Pero a la vez mencionan que se sienten más inseguros, el 57.7%, porque hay delincuencia en la colonia. Entonces, ¿a qué le creemos realmente? ¿Ha aumentado la seguridad en sus colonias? ¿O simplemente esto es como la percepción del miedo que se tiene de periodos pasados de que algo se repita, de que la delincuencia aumente? No, definitivamente no podemos obviar que hay territorios que todavía los controlan los criminales, inclusive hasta las mismas autoridades lo han mencionado en su momento. Y por eso te mencionaba, sí, que claro, a veces una realidad puede ser una realidad de otra persona. Sin embargo, si te vas a la parte global del país, la data ha mejorado considerablemente. Sin embargo, hay lugares en los cuales tal vez las autoridades no han logrado todavía contrarrestar y neutralizar esa operatividad criminal. Y eso puede pasar también en temas como salud. Por ejemplo, tú te vas tal vez al oriente y nos pueden decir: aquí no tenemos clínicas, no tenemos medicamentos. En la capital sí, Occidente sí. Es decir, esa cobertura que el gobierno debe dar en diferentes áreas
debe de llegar a cada rincón de El Salvador, aprovechando que somos un país pequeño. Pienso que, mira, la voluntad política actual existe. Recursos, obviamente, han existido en el país. En el pasado tal vez no existía voluntad política para hacerlo. Y vemos cómo se está focalizando a nivel de diferentes áreas. Los programas Cubo, por ejemplo, de tejido social, son muy buenos para la prevención social de la violencia. Y es así como vas a ir sentando las bases para una prevención de la violencia a futuro de jóvenes que están en riesgo, que conviven muchas veces con expandilleros. Y esa es la importancia de recuperar ese tejido social para el país. Ok, trasladémonos ahora a la parte política y específicamente a cuál fue la percepción final de la población entre cómo se estaban dando las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Menciona la pregunta, fíjense qué interesante. ¿Qué tanto cree que puede afectar al país y a los migrantes salvadoreños el deterioro de la relación con el gobierno de los Estados Unidos? A lo cual el 55.5% cree que sí, la afectación ha sido muchísima, sí puede afectar. No podemos hacer a un lado que el principal socio económico del país a la fecha es Estados Unidos. Con esto no quiero decir que nos vamos a subordinar a lo que diga el país del norte o cualquier otro país. Sí, claro. Creo que el error ha sido ese. Incluso la oposición comete ese error de estar como endiosando también a Estados Unidos, y lo cual sabemos que es un país que no ha ayudado con programas, proyectos, pero en definitiva siempre lo hace con un interés geopolítico, geoestratégico. O sea, eso no es de gratis. Y también a este país norteamericano le conviene mucho la mano de obra salvadoreña, guatemalteca, hondureña, latinoamericana. Es decir, ellos no van a expulsar a los 3 millones. Hay un analista que tú tienes que viene a decir siempre eso, que Estados Unidos va a expulsar a los 3 millones. Y no es cierto. Es decir, esa bandada llamémosle de esa forma, de salvadoreños que expulsaría, obviamente se le caería mucho la obra barata que tienen allá, y hay que hablar las cosas como son. Claro. Que muchos trabajos no los van a hacer los anglosajones, que los hacen los latinoamericanos. Es decir, hasta la misma oxigenación económica de Estados Unidos le funciona tener mano de obra latinoamericana, no solo salvadoreña, y no lo van a hacer de esa forma. Las presiones pueden venir de otra índole, por ejemplo, ya no apoyo económico para ciertos proyectos, Fomilenio, etcétera, ayuda de capacitación a instituciones de gobierno, algo que Estados Unidos ha hecho recurrentemente a nivel latinoamericano, no solamente nacional. Y es aquí donde el presidente, imagino yo, que por eso ha tenido acercamientos con países con los cuales en el pasado nunca se había tenido esa proximidad. Por ejemplo, Turquía, Qatar en su momento, países que tal vez para muchos ahora es como ¿qué está sucediendo? Es decir, conocer esos nuevos países que podrían venir a auxiliar. Por ejemplo, también la donación que se va a tener de China, por ejemplo, el estadio. Es decir, China ha acostumbrado a tener esa dinámica, en Costa Rica lo hizo hace años. A nivel latinoamericano, China se ha acercado desde el 2010 con Xi Jinping, no es algo reciente. Yo hablaba en otro canal de televisión esta mañana de cómo incluso China, allá por el 2017, construyó una base espacial en Argentina, ha estado haciendo ayudas diferentes a los países. Habría que ver los parámetros que ellos toman para esas donaciones, pues, porque muchos dicen acá que hubieran pedido un hospital o una escuela. Obviamente es algo regalado, el país ha decidido qué entregar. Me imagino que no se puede condicionar eso. Pero ahí podemos ver cómo el tablero geopolítico siempre juega un papel preponderante en que Estados Unidos va a estar con esa... se puede decir con esa discrepancia a nivel político, lo cual no es bueno tampoco. Es decir, no se trata de enemistarse con Estados Unidos ni de desechar el dólar, por como muchos puedan pensar. Sin embargo, sabemos que la política exterior de los demócratas siempre ha tenido esa dinámica. No han sido muy acertados siempre. Vimos en el caso de Barack Obama, por eso que fue la victoria que tuvo Donald Trump en su momento. Y ellos están reflejando nuevamente ahora lo que está sucediendo en Ucrania, que no se puede vincular del análisis. Por ejemplo, tenemos un John Biden, el cual incluso tuvo un error fatídico el día de ayer, te diste cuenta de sí, desde luego. Agredió verbalmente a un periodista de Fox, y algo lamentable para un presidente que está reprobado en su primer año de gestión, y que obviamente la guerra siempre exacerban ese nacionalismo norteamericano que busca despegar nuevamente en su nivel de aceptación. Ok, perfecto. Bueno, es momento de trasladarnos a una nueva pausa comercial, pero dejo la pregunta planteada sobre, o más bien el análisis sobre qué tanta confianza le tiene la población actualmente a los partidos políticos. Ya regresamos. Sambar,
una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Para nadie es un secreto que la población siempre ha mantenido desconfianza en los partidos políticos. Sin embargo, esto con el tiempo ha variado muchísimo. La encuesta de la UCA menciona que la desconfianza en los partidos está al 45.9%. Pero realmente, ¿esto a qué se lo seguimos debiendo? Cuando la Asamblea Legislativa, en su mayoría, tiene al partido Nuevas Ideas. Le cedo la palabra. Sí, definitivamente la Asamblea Legislativa en el pasado siempre ha sido la institución gubernamental peor evaluada, ¿te recuerdas? Quizás hoy con la victoria que se dio el Partido Nuevas Ideas se logró contrastar un poco eso. Claro. Sin embargo, ha tenido una disminución también bastante considerable y eso no se puede escapar del análisis. Siempre se ha mencionado cómo el presidente Bukele traslapa a su partido esa robustez de apoyo popular. Sin embargo, obviamente si no tienes personas que logren seguir la misma dinámica del gobierno, en este caso el presidente, su estrategia, en fin, puedes restarle a la vez. Y pienso que lo que le ha faltado, o en lo que ha fallado mucho la bancada de Nuevas Ideas, y hay que mencionarlo, es un discurso demasiado y excesivo en la confrontación. Es decir, obviamente yo vi con buenos ojos las interpelaciones que hicieron de sobresueldos, ONG fachada. Sin embargo, a veces se caen en unas situaciones intrascendentes de ataques en redes sociales. Es decir, no hay que perder perspectiva, que sea el partido que sea, son funcionarios, son diputados elegidos por el pueblo y pienso que la población votó por algo diferente y no tiene la necesidad tampoco de esa humillación mediática muchas veces, sino que al contrario, incluso el presidente debería sentar un precedente en eso, ser un verdadero estadista y realmente seguir esa dinámica con esa visión que tiene, que la veo buena en el aspecto que busca un desarrollo real para el país. Sin embargo, esas humillaciones políticas creo que no le vienen bien a El Salvador porque lo terminan ya no solo dividiendo se puede decir en dos posiciones ideológicas, sino que una mayor fragmentación, se podría decir de esta forma, porque vemos las marchas que han disminuido en cuanto al nivel de personas que han ido a marchar. Vemos otras personas que deciden quedarse en casa, pero que no son afines ni al gobierno ni a la oposición. Es decir, ves esa fragmentación de salvadoreños que no es buena para el país, porque realmente para lograr un mejor desarrollo tenemos que estar unidos indudablemente. Y es acá donde siento que los políticos que manejan, en este caso la Asamblea, podrían sentarse precedente. Es decir, creo que ya se volvió bastante cansado ver esos ataques hacia una oposición que sabemos que en su momento, por eso están como están. No ayudaron al país, tuvieron altos índices de corrupción, etcétera. Sin embargo, ese discurso ya debería de haber pasado meses atrás y ya centrarse en una dinámica de desarrollo para el país, de aprobación para el país. Y lo hemos estado viendo porque vemos una articulación eficiente entre el gobierno, asamblea y muchas alcaldías de Nuevas Ideas. Por eso menciono que es innecesaria esa confrontación que están teniendo y a la larga eso se ve afectado también en el reflejo de las encuestas de la UCA. Claro, y creo que se entiende también de que ya los partidos tradicionales están lo suficientemente desgastados como para que continúen con el mismo discurso, según menciona. Es que ese es el punto, que tanto la oposición como la bancada 100 están en esa dinámica. Tal vez no todos los diputados, sin embargo, no más que otros, de esos emplazamientos, humillaciones, y la oposición está cansada de eso. Siento que al final somos uno de los países, bueno, Latinoamérica, la región latinoamericana es de las más violentas del mundo, y la violencia no solamente comienza de forma física, sino que verbal, escrita, y lo podemos ver en Twitter de funcionarios, pues, y eso siento que no sienta bien a la población. Pues llegará un momento, fíjate que esto en la ciencia política, como no es una ciencia exacta, sin embargo, la recuperación de la oposición yo la veo bien difícil.
Más bien creería yo que en su momento vendría tal vez personas foráneas, por ejemplo, creo que... Es más probable que surja una de la nueva diáspora. oposición a que se recupere. No, es que eso va a pasar, porque aquí la recuperación de estos partidos ya es inviable, desde mi óptica es inviable. Sin embargo, va a llegar un momento que yo lo veo que esto va a aparecer de la diáspora, fíjate, no necesariamente de Estados Unidos, puede ser otra diáspora, Sí, claro. de personas que no hayan tenido vinculación tanto al pasado ni al gobierno actual, que generen esa confianza de un nuevo partido político, que tiene su validez también. El gobierno yo lo veo con la dinámica que tiene actualmente, porque realmente son muy buenos números los que se tiene, que va a permanecer durante muchos años. Y eso no es malo. Aquí te quiere vender la oposición la idea de que un gobierno... por ejemplo, el actual que tenemos nos lleva al abismo, nos vamos a hacer la debacle económica, lo cual no es cierto si nos vamos a los datos. Hemos estado peores en años cuando ellos gobernaban y cuando no había pandemia, por ponerte un ejemplo. Y por eso la alternancia en el poder la va a decidir el pueblo salvadoreño en este caso. Así como sucede en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Le dijeron no a Donald Trump y le dijeron sí a Biden. A Obama en su momento 2 periodos consecutivos. Es decir, la población es la que al final va a avalar o no la continuidad del partido, en este caso Nuevas Ideas en el poder o no, definitivamente. Bueno, vamos a trasladarnos a una nueva pausa comercial, sí, pero aún hay más para seguir analizando. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. ¿Cuál es el criterio que merece la opinión de la población cuando menciona que para las proyecciones del año 2022 la economía mejorará? Hay un 33.9% que dice que sí y un 35.2% que dice que al menos por este año nos mantendremos igual. Luis Contreras. Sí, pues, hay una alta probabilidad de que tal vez no sea mucho el despunte para un crecimiento como tal, porque todavía los efectos de la pandemia se mantienen, es decir, no se ha neutralizado totalmente la pandemia. Vemos cómo las diferentes variantes, por ejemplo hoy el Omicron todavía sigue contagiando a las personas. La ventaja que se podría tener ahora, que gracias a Dios ya no requiere un ingreso grave como era en el pasado, quizás la variante Delta, vemos los datos y son bien diferentes, la que dio en octubre, que inclusive hasta a mí me dio la variante Delta y sí era más fuerte. Ahora vemos síntomas un poco más leves y eso tal vez podría beneficiar que ya el virus, como lo dicen los infectólogos, los especialistas, ya se va atomizando, se va reduciendo y ya su impacto ya no es tan grave. Eso va a permitir nuevamente recuperar la dinámica económica que se tenía. Los niños a la escuela, fábricas que tal vez habían cerrado, personas que estaban trabajando desde la casa van a regresar nuevamente a las oficinas, etc. Se puede decir que tal vez este año puede ser la antesala para un despegue económico, pero tal vez no lo veamos reflejado netamente en el 2022, puede ser que ya en el 2023. Es decir, aquí se vaticina, se predice lo que podría pasar y yo creo que podría ser más de esa idea también, de que va a ser un año todavía de recuperación porque no se ha reducido la pandemia. Lamentablemente, si se llegara esta guerra con Ucrania, Rusia, Estados Unidos, sí nos veríamos afectados económicamente y eso impediría también el crecimiento económico de muchos países, no solamente de El Salvador, sino que a nivel de la región. Y también que la población menciona que para este año, bueno, al menos el 32%, que el Bitcoin ayudará a tener una economía más estable. Habría que ver, ¿verdad? Porque también el proyecto la Bitcoin City, en el oriente del país, que tanto va a poder beneficiar, bueno, cuánto tiempo se va a tardar en edificarse también, ¿verdad? Creo que no es de la noche a la mañana. Habría que ver esa dinámica. Se han tenido visitas de extranjeros, especialistas en Bitcoin, etcétera, pero después de las visitas preguntémonos, ¿y ahora qué? ¿Van a invertir? ¿Qué van a hacer? Es decir, después de ese preámbulo, creo que la población ya va a necesitar ver algo más tangible, que es una inversión directa que beneficie y genere oportunidades de empleo a los salvadoreños, indudablemente. Desde luego. Bueno, Luis Contreras, sé que hay muchísimo más por seguir analizando. Desde luego espero que tengamos un espacio próximamente, pero ha sido un placer tenerlo por acá. No, de igual manera, siempre ha sido un gusto.
Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias también por ustedes prestar sus criterios para el análisis de la coyuntura nacional. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos.